Bueno, muy bien. Tenemos un par de preguntas. La primera es para la doctora Lina. Dice, desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de vista de ginecología, que ve casos difíciles en pacientes inmunosuprimidos, ¿cree que deberíamos vacunar a mujeres por encima de los 26 años hasta los 45? Las vacunas contra virus de papiloma humano en Colombia están aprobadas por el INVIMA hasta los 45 años. Así que, pues creo que le queda la respuesta fácil. Diferente los hombres. Los hombres sí todavía no están hasta los 45, pero las mujeres se pueden vacunar sin problema. La diferencia es que solamente está cubierta por el programa ampliado de inmunizaciones las niñas hasta los 17 años y 364 días. Mi llamado es a que ingresen los hombres en el programa PAI, por eso fue mi cuña en la charla. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta va dirigida al doctor Lombana. Qué bueno que apareció el computador, doctor. Y es muy interesante porque involucra también al doctor Pérez. La pregunta puntual es la siguiente. Dada la alta prevalencia de pacientes positivos, el doctor Lombana nos comentaba que si analizamos la corte de pacientes de hombres que tienen sexo con hombres o coito anal receptivo, si se hace un abordaje es muy alta la prevalencia. En ese orden de ideas, ¿cree usted, doctor, que una estrategia podría ser no hacer citología, sino saltarnos directamente a la anoscopía de alta resolución? Bueno, gracias por la pregunta. Si le saltamos de una a la anoscopía de alta resolución, ya no sería el 40% de los pacientes, no serían todos. Entonces, como estrategia, si uno cumple los criterios de un examen de tamización barato, masivo, que lo pueda aplicar, este no lo es, ¿sí? No lo va a hacer. El problema es que no tenemos datos. Los datos se están construyendo, los datos tienen 15 años en el mejor de los grupos, los datos se están haciendo y por ahora la recomendación internacional sigue siendo la citología anal como tamización previa en paciente estándar de los pacientes anorreceptivos, hombre con hombre. Yo también me gusta más hablar anorreceptivos porque es que también hay mujeres con relaciones anorreceptivas y ese grupo siempre se abandona, pero también están. Entonces, por ahora no tenemos cómo hacer anoscopia de alta resolución masiva en este país. Es la historia de ginecología. Cuando la colposcopia despegó, no había quien la hiciera. Acá pasa igual. Acá solo hay un par de centros y irán creciendo probablemente o irán más profesionales desarrollándola, pero en este momento lo que tenemos es eso. El problema es que lo que tenemos genera una indicación de un segundo examen, que es la anoscopia de resolución, en forma muy alta. Tener un grupo de VIH de mi hospital puede tener 2000, pues yo ahí nomás tengo 800 pacientes para tamizar al año, ¿sí? Las cosas hay que escribirlas. Por eso es que estamos midiendo todo en este tipo de pacientes y es la recomendación. Hacemos, así como ustedes lo tienen muy claro con vacunas, genotipificación, en hombres eso se está describiendo. Y es muy claro el 16-18 como marcadores. La pregunta es, ¿en hombres es exactamente así? Miren la multifección que tienen. Entonces esas cortes no existen. Pero si no medimos y solo publicamos series con solo citologías o publicamos series solo con solo genotipificación, necesitamos tener los datos completos. Y la mejor manera de tener un dato completo es estudiar completamente el paciente del VPH anal con las 3 herramientas que por ahora tenemos y la cuarta se llama la biopsia confirmatoria. Entonces tenemos citología, tenemos anoscopia, tenemos genotipificación y tendremos biopsias. Y en unos años seguro van a haber más datos para tomar decisiones. No le puedo decir dónde termina ni cuál va a ser la receta mágica de tamización. La ventaja para nosotros de la anoscopia de alta resolución es que también es terapéutica en muchos casos. Entonces muchas veces llegan pacientes para anoscopia no por tamización, sino por simplemente presencia de enfermedad de verrugas víricas, endoanales o perianales. Entonces termina siendo un instrumento que tiene varios enfoques. Entonces, para responder ya finalmente, no todos para anoscopia de alta resolución, sería imposible, nadie lo va a poder hacer. Generaremos un problema administrativo tremendo, todo el mundo pidiendo un examen que no se puede realizar y no hay capacidad ni talento para eso. Pero lo que sí es claro es que una citología normal implica, por lo menos en las guías, seguimiento. Y seguimiento más estudios sería el escenario ideal. Hace 3 años no teníamos absolutamente nada en ano. Los primeros ginecólogos fueron a hacer anoscopia de alta resolución también. Hoy en día, pues hay 2 sitios en Bogotá para hacerlo, en Medellín ya está listo el de Bucaramanga, ya está listo el de Barranquilla. Esto va a ir creciendo exponencialmente para un grupo muy específico. Tal vez mi mensaje acá es que, aunque es muy claro VIH, VPH, ya saben, ya escucharon las charlas, que se abre un poquito más el espectro y simplemente hay que buscar.
y es en lo que vamos. No tenemos todavía las definiciones para decirles, en últimas, la prueba de DNA es el estándar, no, todavía no lo sabemos. Y vamos a ver qué pasa hacia el futuro. Lo cierto es que nosotros ya llevamos 2 años haciendo la anoscopia de alta resolución, se encuentra la HSIL, se trata, se maneja, uno necesita 700 anoscopias de alta resolución para encontrar un carcinoma invasor de ano. Entonces, el tema acá está más en la identificación de la displasia que en la identificación de cánceres anales. El cáncer de ano infiltrante en la mayoría de los casos ya es tremendamente sintomático, entonces el diagnóstico es bastante fácil de hacer, pero el tema es la prevención secundaria y ese es en lo que vamos a desarrollar los siguientes años los nuevos programas. Bueno, muy buenos días para todos, muchísimas gracias. Buenas. Tengo 2 preguntas. La primera de ellas es, desde hace algunos años se ha sugerido que el BPH pueda tener algún tipo de implicación en algunos tipos de cáncer de pulmón. Acá estábamos hablando del cáncer laríngeo, del cáncer de tráquea. ¿Qué tanto se ha avanzado en la investigación para saber si realmente pudiera tener algún tipo de implicación en algunos tipos de cáncer de pulmón? Realmente para BPH se están corriendo investigaciones para todo, o sea, para todos los cánceres. No hay en este momento ninguna luz que muestre algo de sospecha sólida con respecto a ninguno de los tipos. Las investigaciones que más van es el de célula no pequeña, pero realmente los que hay del tracto respiratorio superior tienen que ver con el sexo oral. Y recordemos que la causalidad, en porcentaje de causalidad de los de cavidad oral, ni siquiera son tan fuertes como la causalidad que hay en cuello o en ano. En cuello es 99.7%, y ahí hay gente pues que patalea por el 0,3. En ano es 90%. En cavidad oral es 30%, porque el otro 30% es cigarrillo, el otro 30% es alcohol. Pero, por ejemplo, papilosis bovenoide, pues es por BPH, es una enfermedad en piel. Hay N investigaciones, pero en este momento para pulmón no hay nada concreto que haga sospechar que tenga una relación. Sin embargo, en pulmón, como es una enfermedad tan prevalente, con una carga económica tan compleja, la oncología sí ha desarrollado muchas líneas de investigación en pulmón, pero tienen más que ver con los diagnósticos tempranos a través de citología líquida, pero no estas citologías líquidas que nosotros usamos, sino con una terapéutica supremamente extensa para esta enfermedad. Y la segunda pregunta era también para la doctora Trujillo, pues, o teniendo en cuenta de algo de lo que nos hablaba ahorita la doctora Trujillo, y es la indicación INVIMA. Ahorita con la charla de la doctora precisamente veíamos algunas de las terapias que se están utilizando para el cáncer de laringe, y dentro de ellas estaba, por ejemplo, el bevacizumab, ¿cierto? Nosotros sabemos acá que el INVIMA es quien rige en este momento las indicaciones en las que se manejan algunos de los medicamentos que tenemos, y me gustaría saber bajo qué líneas o cómo manejan las justificaciones en el caso de los pacientes que tengan cáncer de laringe y que requieran una terapia con bevacizumab. Si ve, la que la pone en la presentación no dice. ¿No? Yo igual le ayudo con el bevacizumab, porque el bevacizumab es primera línea de manejo cáncer colorectal metastásico, entonces una medicación tremendamente usada por nosotros. Y el grupo de pacientes de cáncer de colon metastásico no necesariamente entra dentro de factores de riesgo para mí. Los datos que yo conozco y que tengo es sobre todo lo que factura antifactor de necrosis tumoral. Entonces, todas esas medicaciones que se usan en reumatología, que se usan en colitis ulcerativa, que se usan en pénfigo, anti-TNF, son aparentemente las que los grupos internacionales están recomendando hacerles tamización anal. ¿Sí? Tamización anal, y estamos empezando a recomendar la tamización oral, que estoy de acuerdo, el 30% cavidad oral, y probablemente el cáncer orofaringio en su génesis sea solo 3 a 5% por BPH, pero es que eso no se ha mirado tanto.
Eso no se ha mirado. Hay más factores, seguramente el tabaquismo es más pesado, seguramente el alcohol es más pesado para orofaringe, pero el BPH tiene algo de interés. El bevacizumab, que es la pregunta puntual, no hay información. Están algunas guías porque entra dentro de la familia de los biológicos, pero es una cantidad la gente la que recibe el Avastin o el bevacizumab como primera línea de tratamiento colorectal metastásico. De hecho, es la base del politratamiento del cáncer de recto con metástasis. Entonces, no sé para él, ORL, bevacizumab, no conozco el tema, pero recto, cáncer de colon, bevacizumab, no se ha vuelto por lo menos una indicación de buscar tamización anal, como si lo es en los pacientes que usan, el factor antinecrosis tumoral, que hay varias medicaciones que tienen esa medicación y entran dentro del grupo de los biológicos, pero no hay que generalizarlo con todos los biológicos. Entonces, anti-TNF, ¿qué es? El Remicade que usamos nosotros, que es el más conocido, que se usa mucho en artritis reumatoidea, mucho en los reumatólogos y nosotros mucho en enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo. Y el otro grupo es aparentemente el micofenolato y ese tipo de medicaciones que se usan los trasplantados renales, que en teoría son un pequeño grupito, no son muchos, donde aparentemente hay más BPH anal y deberían ser en el grupo de Palevsky, esos pacientes que reciban micofenolato y ese tipo de inmunosupresor también entra como factores de riesgo. Pero claro, es el desarrollador de una técnica que está buscando indicaciones de anoscopia alta resolución, pero sí los hay. Ahora, esta charla tocó dársela a nefro y decirles, mire que ese grupo de pacientes suyo es como para decirles, manden sus trasplantados renales. Todavía hay un trabajo grande que lo haga, pero es lo que están haciendo. Entonces yo personalmente lo conozco es para antifactor de necrosis tumoral y el micofenolato como inmunosupresor y como medicamento biológico que genere un factor de riesgo de BPH anal. No sé en otros sitios, pero anal sí. Le doy la palabra a Pío López, pero una pregunta. BPH, una dosis versus 2 o 3. Sé que lo presentaste muy bien, Sandra, muchas gracias. Para Colombia, cuando tenemos en este momento 36% de cobertura de primera dosis y 10% de segunda dosis con una cuadrivalente. Vi que presentaste con una de bivalente, con cuadri, con nanovalente. ¿Es para Colombia ok factible una dosis? Y la OMS, fíjate que coloca que 1 o 2 y lo duda todavía. Sé que en el CNPI se debe discutir y es la próxima reunión va a ser, pero buenísimo. ¿Cuál es tu concepto? Sí, los datos están ahí claramente, pero lo que tenemos que mejorar es la cobertura. Obviamente 36% en primera dosis y menos del 10% en las segundas dosis. Entonces creo que nos toca recuperar toda la parte, pero obviamente que a medida que podamos hacer mayor cobertura y extender a niños, y creo que es muy importante tener el rubro de las otras poblaciones que podemos cubrir con eso, pero es que estamos perdiendo las vacunas, entonces también es importante ver la inversión que tiene el país a la hora de ponerla. Obviamente que en niños que en personas inmunocomprometidas mínimo 2 dosis, ya ni siquiera se dejan las 3 dosis sino 2 dosis, pero creo que es muy importante en mujeres mayores de 20 años también porque tenemos muchísimas y sobre todo que también el segundo pico no necesita tanto tiempo de incubación, me corrigen los ginecólogos, en cuanto a si hace una primoinfección a los 35-45 años tiene un tiempo mucho más corto para desencadenar como tal un cáncer de cuello uterino o un adenocarcinoma. Entonces creo que si podemos ampliar la cobertura y también la población, de la base de la población sería importante, pero tiene que ser desde el punto de vista programático más que ser como tan estrictos cuando uno ya empieza a mirar los resultados y obviamente que podamos implementar todo lo que está en el papel pero que no está implementado en la realidad, ¿no? Sería posible, yo creo que valdría la pena discutirlo, pero tiene que ser una cosa masiva y tiene que ser otra vez unido a los colegios, casi como hace el Reino Unido, o sea, ponen Quebec, si te diste cuenta en el programa que tiene y el trabajo, pone 4º grado, le colocan la vacuna, lo hacen por grados, no por edades, en 4º grado tanto, en grado 11 tal y así. Entonces creo que nos toca volver a juntar todo y probablemente haya menos renitencia a poner o menos resistencia a poner una sola dosis de vacuna que seguir poniendo probablemente las vacunas por todos los antecedentes que hemos tenido como país, ¿no? Entonces creo que eso sería importante. Para mí sería un sueño. Una de las grandes limitantes en relación a las barreras de aceptabilidad que se tienen las vacunas cuando se prioriza un solo género es precisamente ese, que empiezan a haber una hipertrofia de suspicacia, porque ¿por qué a los niños sí, por qué a las niñas no? Porque es una vacuna como cualquier otra. Ahora, la oportunidad y la ventana que se abre de tener una sola dosis con unos títulos de anticuerpos muy interesantes que se han sostenido en el tiempo para una enfermedad que atañe a ambos, si bien la carga de enfermedad la tenemos más las mujeres, es irrelevante esa discusión frente al padre de familia. Frente al padre de familia yo le ofrezco una protección para su niña o niño.
frente a una sexualidad que no conocemos. Ese es otro punto. La de la que se vacunan, la orientación o su definición de género no está consolidada. Y cuando se miran los estudios de sexualidad en adolescentes, pues realmente su definición como heterosexual, homosexual, bisexual, todo esto se hace mucho más tarde, la experimentación va a arrancar temprano. Entonces, yo sí sería partidaria como ginecóloga, oncóloga, de una vacunación sin diferenciación de género, con una sola dosis. Hay evidencia suficiente para eso en una edad más concentrada, un esfuerzo más concentrado hasta los 15 años. Sobre todo que cuando se compara una dosis con nada, son 24 veces más el chance de tener cáncer. Entonces creo que es muy importante que hagamos como niños y niñas sin independencia de todo para poderlo lograr. Y si se puede hacer reatrapaje a mujeres más grandes, ideal, pero pues arranquemos con lo que tenemos, creo yo. Aquí estamos hablando mucho de vacunas, pero realmente el problema lo vamos a tener es por tamización de la paciente. Es decir, ya no se logró la cobertura y el problema que vamos a tener es que si no tenemos test de alta sensibilidad y no tenemos unos protocolos muy claros, igual vamos a seguir hablando de vacunas, pero las pacientes se nos van a seguir muriendo de cáncer de cuello uterino por falta de diagnóstico. Entonces sí es muy importante el tema de vacunar, obviamente, pero para la población y para lo que nosotros vemos, lo más importante en este momento es la prevención secundaria con tamización, con test de alta sensibilidad. Si no, nos vamos a quedar patinando en que sí, que sigamos vacunando y vacunando y vacunando y resulta que las mujeres se nos siguen muriendo por esa razón. Entonces, súper importante y por eso la OMS dice que la única estrategia que va a disminuir realmente la incidencia de cáncer cervical es combinar vacunación con tamización. No hay otra forma. Pero digamos, a lo criollo, perdón que yo diga esto, o sea, realmente tenemos que vacunar ahora porque este impacto no se va a ver después. Se sabe que pacientes con coberturas por encima del 70% se demoran 70 años en erradicar el cáncer de cuello uterino a la meta de menos del 4%. O sea, es ahora o nunca, ya que tenemos la vacuna y hacer algo realmente inteligente con las vacunas, yo creo que es lo que estamos proponiendo. Una dosis para todos los chinos, independiente de su sexo, orientación, etcétera, de 9 a 18 años, Pío. La vez previa que hicimos 0,60 dejamos 60 meses por si acaso, el por si acaso que se menciona. Creo que eso se puede quedar como lo que menciona IQV, que queda por si acaso, y de aquí a ese tiempo tendremos toda la evaluación para hacerlo, pero creo que tenemos que tomar una determinación clara en cuanto a coberturas de acción. Doctora, buenos días. Pues ya sabemos que la vacunación para las niñas ya está contemplada, pero por ejemplo en el caso de los niños, si ellos quisieran ser vacunados, ¿ellos pueden ir a su EPS a solicitar la vacuna o no? Toca pagarla. Lo único es que no está cubierta, pero se puede colocar. Yo tengo 3 hombres, todos están vacunados. Ah, ok. Huérfanos, nietos, no quiero. Exacto, yo se los digo así comenzó a las mamás de vacunar a sus hijos probablemente. Pero se paga igual que las mujeres por encima de 18 años. El día que tú cumples 18 ya te tocó pagar la vacuna. Ok, y bueno, o sea, ¿se puede hacer en cualquier centro de vacunación? O sea, ¿están todos disponibles? Cualquier vacunador, particular, privado, desde que tenga la disponibilidad de la vacuna, se lo puede. Se lo pueden hacer. Ah, ok, listo, muchas gracias. Doctor, ¿a ellos les van a seguir dando la? Sí. Sí, es que eso nosotros también decíamos. Yo tenía 2 preguntas, una para el doctor Lombana y otra para la doctora. Doctora, nosotros tenemos en este momento estadísticamente diferenciadas las poblaciones en cuanto a edad de vacunación, es decir, yo me vacuné, un ejemplo, con 23 años, hay una estadística que diga las personas que se vacunaron a X edad en esta exposición, hay tanta prevalencia de cáncer, las personas que se vacunan con 30, ¿sí? Por supuesto, de eso se trataron los ensayos clínicos de vacuna. Las personas que entraron a los ensayos clínicos de vacuna estaban completamente fragmentadas por grupos de edad y por exposición.
¿Cómo se fragmentaron? Para los estudios de inmunogenicidad fueron aquellos menores de edad que no tenían exposición al virus. Entonces, es la razón por la cual están aprobadas a partir de los 9 años, porque en ellos, de 9 a 15 años, que participaron en los ensayos clínicos para inmunogenicidad, sabemos cómo responden, cuántas dosis necesitaban, qué títulos de anticuerpos producían. La segunda fase de los estudios, bueno, segunda fase no, pero el segundo grupo de los estudios son aquellos que ya estaban expuestos para mirar eficacia clínica. Y el ingreso de esos pacientes eran 15 años, hombres, mujeres, niñitas, lo que fuera, 15 años o más, hasta los 45 años. Por eso es que sabemos y está aprobada hasta los 45 años, porque se incluyeron en los estudios mujeres hasta 45 años, finalizaron los ensayos clínicos alrededor de los 50. En ella se sabe por edad, por grupo de edad, cuál es la eficacia que cada uno de estos segmentos etarios tiene frente a la vacunación. Y por eso la discusión de uno en el consultorio con la paciente debe estar en relación al grupo de edad y a su eficacia en relación con administrársela o no. Pero por supuesto, lo que hay es de eso. Y nosotros en el Instituto Nacional de Cancerología, Colombia participó en los ensayos clínicos para bivalente y para tetravalente y para nonavalente. En el instituto de tetravalente tuvimos los ensayos clínicos para Futuro 1, para Futuro 3 y para nonavalente. Y yo estoy empezando el seguimiento de todas estas niñas, señoras ya, que participaron en los ensayos clínicos en el instituto. Y la otra pregunta que tenía para el doctor Lombana es, estadísticamente, ¿cómo estamos en cuanto a oportunidad para cáncer colorectal? Ya que usted menciona que pues hay tan poquitos centros, digamos, que tratan esta patología y tan alta su prevalencia. ¿Cómo estamos, digamos, estadísticamente en cuanto a oportunidad? ¿Qué le ofrece, digamos, el Estado o las EPS a los pacientes que no viven en un centro urbano tan grande como en este momento es lo que hay disponible? Yo diría que son 3 cosas diferentes. Colon es una entidad, recto es otra entidad y cáncer anal, escamo celular, que es lo que estamos hablando acá, es otra entidad. La parte de la atención terciaria, pues están nuestros hospitales con nuestros centros donde llegan los cánceres y eso para nosotros es tremendamente prevalente. Vemos la casuística está ahí. El año pasado hubo 8.000 cánceres del tracto gastrointestinal bajo, llamémoslo así. El cáncer de ano se está empezando a mostrar. Si la pregunta es cuál es la oportunidad administrativa, pues mire, sentarse por primera vez esto a hablar hace 3 años con una EPS donde ellos tienen una cosa que llaman anoscopia de mampapeo, para que me entiendan, 15 VRs, ellos pensaban que eso era meter un espejito de metal y ya. Entonces, esto hemos empezado, y por eso asisto a estos foros, y me han invitado en gineco, en infecto, en cirugía, en proctología, a dar educación en BPH anal, porque no la teníamos, no sabíamos absolutamente nada. Ya sabemos un poquito más. No todas las ciudades van a tener la oportunidad, y eso es un problema que en gineco, creo que el doctor Pérez una vez me lo contó, o lo dijo, pues cuando se empezó a tamizar masivamente, la segunda parte no había quien la ejecutara. Y eso es un problema. Ahora nosotros en infectología estamos tamizando masivamente el VIH, entonces tenemos una cantidad de pacientes para anoscopias de resolución donde la oportunidad en este momento está a 65 días en Bogotá, en Medellín probablemente a 40 días, pero el resto del país no lo hay. Pero todos están tamizando con citología anal, entonces todos van a tener un 40% de pacientes. Esa presión es lo que hace que personas como yo, que hablábamos solo de cáncer, tuviéramos que meternos en la prevención secundaria, porque finalmente somos centros de proctología donde todos estos pacientes llegan que se llaman pacientes con condilomas. Entonces, esa presión es lo que hace crecer académicamente e intelectualmente la necesidad. En ese momento es complicado, es muy complicado, el fenómeno pasó ya en gineco, no hay quien haga todas las colposcopias que se necesitan, o por lo menos están entrenados, pero poco a poco tenemos más que hace 3 años. La ventaja es que nuestros pacientes, en teoría, son muy jóvenes, son niños que empiezan con VIH a los 15 años, 17 años, y nosotros sabemos que la edad de esto es mucho más vieja. Por eso las guías Palevsky recomiendan esto desde los 35 años, aunque hay guías que dicen, empiece desde los 18 porque esta gente a los 20 años ya lleva 5 o 6 años de VIH. Hay más factores, el CD4, la inmunogenicidad y otros factores que empeoran la cosa, pero el camino hay que construirlo y hay que hacerlo. Y hay que enseñarle a la gente qué es esto de anoscopia de alta resolución. Muchas gracias, doctor Lombana. Bueno, querido auditorio, en honor al tiempo,
Escuchemos a la doctora Liliana un segundo. No, por favor. como para complementarle, cáncer de ano no se, o sea, usted no va a encontrar indicadores de cáncer de ano de oportunidad porque es una enfermedad muy poco prevalente. Otra cosa es cáncer de colon y recto. Cáncer de colon y recto sí es una prioridad de salud pública y por eso sí hay indicadores. Si a usted le interesa saber cuáles son las EPS y las EPS que mejor tienen, se mete a la página de la cuenta de alto costo y ahí le dicen cuál ha sido el comportamiento por EPS y por EPS en relación a la gestión del riesgo de estas enfermedades malignas y cáncer de colon y recto, ahí está. Este año, por ejemplo, la mejor EPS y la mejor IPS quedaron en el mismo prestador. Para colon y recto. Muchas gracias, doctora. Bueno, en honor al tiempo, es absolutamente un tema enriquecedor en todo sentido. La experiencia en salud femenina de 30 años de ginecología es potente, es muy potente. Los datos en otra población de coito anal receptivo se están construyendo. Demos paso al siguiente bloque de virus respiratorios. Muchas gracias.